Hola, y bienvenidos de nuevo. Qué emoción tenerlos en esta nueva training session. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema fundamental para dominar nuestra arquitectura de red. La estrategia de DN es dentro de Prisma AKCS. Prepárense porque vamos a desglosar todo desde cero, usando primeros principios, para que salgan de aquí como verdaderos expertos. Para comenzar, usemos el método de primeros principios. Imaginen que el DNS es simplemente el directorio telefónico de Internet y de la intranet de su empresa. Cuando un usuario remoto, conectado a través de la VPN de Global Protect, intenta abrir una aplicación corporativa o simplemente navegar por la web, su computadora necesita saber la dirección IP exacta de ese destino. La estrategia de DNS en Prisma AKCS es básicamente el cerebro que toma esa decisión de enrutamiento. ¿Por qué tenemos esto? Porque en una arquitectura moderna basada en el cloud, no queremos enviar todo el tráfico de Internet de regreso a nuestro centro de datos central solo para preguntar por una dirección. Eso crearía un cuello de botella terrible y arruinaría la experiencia del usuario. Por lo tanto, implementamos una separación inteligente. Cuando el sistema detecta que están buscando un recurso interno, manda esa pregunta específica a sus servidores corporativos mediante una Service Connection. Pero, si están buscando un sitio público, usa la infraestructura del cloud para resolverlo localmente y súper rápido. A lo largo de este video, vamos a ver paso a paso cómo Prisma AKCS funciona como un proxy, para manejar esto de manera invisible y segura para el usuario, asegurando que el performance y la seguridad trabajen de la mano en perfecta armonía. Chicas y chicos, miren este diagrama, porque ilustra perfectamente nuestra lógica. Todo comienza arriba a la izquierda con nuestro usuario remoto o sucursal. Ellos envían una consulta que llega directamente al cerebro de la operación. El DN es proxy de Prisma AKCS. Este componente evalúa la solicitud al instante. Si la consulta hace match con una lista de dominios internos que hemos configurado previamente, el proxy toma el camino de la izquierda y manda la solicitud a través de un túnel seguro hacia el servidor corporativo. Así obtenemos una IP privada. Si no hay match, el sistema es lo suficientemente inteligente para saber que es tráfico público y toma la ruta de la derecha, usando la resolución del cloud para obtener una IP pública. Este diseño reduce drásticamente la latencia y mantiene nuestro centro de datos libre de tráfico basura. Es el fundamento teórico que nos permite escalar nuestra infraestructura globalmente. Vamos a profundizar en el por qué. ¿Por qué necesitamos configurar la resolución de dominios internos? Piensen en esto. Sus desarrolladores o ejecutivos están trabajando desde una cafetería y necesitan acceder a un servidor de recursos humanos que solo existe en la intranet, digamos algo como portal.recursoshumanos.local. El Internet público no tiene idea de qué es eso. Entonces configuramos en Prisma AKCS lo que llamamos reglas de resolución interna. Básicamente le estamos enseñando a la red a reconocer estos dominios privados. En lugar de fallar o mandar la solicitud al vacío, Prisma AKCS intercepta esta consulta específica y la empuja de manera segura a través de nuestra Service Connection hacia los servidores de la empresa. Usamos algo llamado wildcards, o comodines, para atrapar cualquier subdominio, lo cual es súper práctico. Si no tuviéramos esta función, tendríamos que obligar a todo el tráfico de la computadora a pasar por el data center corporativo, lo que se conoce como backhauling. Eso destruye la velocidad y satura nuestros enlaces carísimos. Configurar estas listas de dominios internos asegura que solo el tráfico que realmente necesita interactuar con nuestra infraestructura central llegue a ella. Es una estrategia elegante que protege nuestros recursos y mantiene felices a los usuarios con una velocidad de conexión impresionante. En la pantalla tenemos el flujo lógico de cómo se procesa esta regla internamente. Prisma AKCS recibe el tráfico y revisa su tabla de configuración. Se hace una pregunta binaria. ¿Está el dominio solicitado en nuestra lista interna? Si la respuesta es sí, como vemos en el camino superior para dominios como *akm.local, el sistema sabe exactamente qué hacer. Redirige la solicitud hacia el servidor primario interno, por ejemplo, la IP 10.0053, viajando seguro a través del túnel de la Service Connection. Si la respuesta es no, la consulta se descarta de esta ruta y pasa a procesarse como tráfico externo normal. Esta validación condicional toma milisegundos, y es el pilar de la segmentación de tráfico en cualquier arquitectura SaaS moderna. Es simple, rápido y extremadamente seguro. Ahora que tenemos los dominios internos bajo control, hablemos de la otra cara de la moneda, la resolución de dominios externos. Cuando un usuario abre algo público como Office 365 o Salesforce, necesitamos que esa consulta se resuelva a la velocidad de la luz. Por defecto, Prisma AKCS utiliza su propia infraestructura del cloud para esto. Los servidores predeterminados están distribuidos globalmente, lo que significa que el usuario siempre va a utilizar el nodo más cercano a su ubicación física, mejorando radicalmente la latencia.
Pero como sabemos, en el mundo de la tecnología la flexibilidad lo es todo. Si su empresa tiene una política estricta o acuerdos con proveedores externos de seguridad, ustedes pueden configurar servidores DNS públicos customizados, enviando estas consultas a servicios de terceros. Lo hermoso de esta arquitectura es que el tráfico de salida, o egress traffic, se libera directamente a Internet desde el nodo del cloud más cercano. No hay cuellos de botella centralizados. Estamos aplicando el principio de enrutamiento localizado. Esto es crucial en despliegues modernos, porque las aplicaciones SaaS dependen enormemente de la geolocalización de la API para conectar al usuario con el centro de datos correcto. Entender esto les permitirá diseñar redes que no solo son seguras, sino que ofrecen un performance que los usuarios finales realmente van a agradecer en su día a día. Veamos este mapa conceptual para asimilar mejor la resolución externa. Al recibir una solicitud externa, el sistema verifica la configuración que ustedes hayan definido como arquitectos. Si dejaron el valor por defecto del cloud, la consulta se va a nuestra infraestructura global, representada en el centro. Si definieron servidores customizados, toma la ruta alternativa hacia esos proveedores de terceros. Fíjense en un detalle crítico aquí. Sin importar qué ruta tomen, ambas convergen en el mismo resultado final, que es conectar al usuario con el endpoint regional de la aplicación SaaS más cercano a él. Esta es la clave del performance. El usuario en Japón se conecta al nodo de Japón y el usuario en México al de México. Prisma AKCS garantiza que esta topología global funcione sin que ustedes tengan que configurar enrutamientos complejos a mano. Llegamos a la parte técnica que más me gusta, la disección de cómo opera realmente el DNS proxy bajo el capó de Prisma AKCS. Cuando decimos que actúa como un proxy, significa que Prisma AKCS se pone en medio de la conversación. El usuario no habla directamente con el servidor corporativo. Prisma AKCS hace la pregunta en nombre del usuario. Aquí hay un concepto fundamental que deben grabar en su memoria. La dirección IP de origen que verá su servidor interno no es la de la computadora del usuario, sino que será la primera IP del IP pool que ustedes asignaron a esa región de usuarios móviles. Esto es un error muy común en las configuraciones iniciales. Si su servidor interno o sus firewalls locales no tienen una regla de seguridad que permita el tráfico desde este IP pool específico hacia el puerto 53 del servidor, la consulta va a fallar silenciosamente. El proxy también es súper eficiente. Maneja automáticamente los reintentos para paquetes y UDP, y puede sostener hasta 64 consultas concurrentes por TCP. Al entender que hay un intermediario activo cambiando las direcciones IP de origen, ustedes como administradores pueden construir reglas de seguridad precisas, asegurando que las resoluciones fluyan sin bloqueos accidentales en su infraestructura legacy. Analicen detenidamente este diagrama de secuencia, porque es el corazón del troubleshooting. A la izquierda, nuestro usuario de Global Protect lanza la solicitud. Noten lo que ocurre en el paso intermedio. El proxy toma el control y enmascara la IP original usando la dirección del IP pool regional. Luego, el tráfico viaja hacia el firewall corporativo. Si y solo si las políticas de seguridad están bien configuradas para permitir ese IP pool, el firewall deja pasar la consulta hacia el servidor interno. El servidor responde, y la respuesta hace el camino inverso, cruzando el firewall de vuelta hacia el proxy, el cual finalmente se la entrega al usuario. Si alguna vez tienen un problema de que no resuelven nombres internos, el 90% de las veces el bloqueo está sucediendo en ese salto entre el proxy y el firewall interno. Memorícenlo. Vamos a subir de nivel y hablar de optimización pura con el concepto de split DNS. Hasta ahora, hemos asumido que todo el tráfico del usuario se mete dentro del túnel de la VPN. Pero ¿tiene sentido enviar la consulta de Netflix o del portal de inicio de sesión de la cafetería hasta nuestra nube corporativa? Claro que no. Aquí aplicamos el primer principio de eficiencia de red. Si el tráfico no aporta valor al negocio y consume ancho de banda valioso, debemos sacarlo del túnel. Split DNS le dice a nuestro agente de Global Protect que intercepte ciertas consultas antes de que entren al túnel y las mande directamente por el adaptador Wi-Fi físico de la computadora, utilizando el servidor local proporcionado por el proveedor de Internet del usuario. Esto es vital para manejar cosas como los portales cautivos de los aeropuertos u hoteles, que necesitan resolver dominios locales antes de darte acceso a Internet. Al configurar las opciones de exclusión en los perfiles de túnel, ustedes pueden descargar a Prisma AKCS de una cantidad inmensa de tráfico basura. Esto no solo le ahorra costos y recursos a la empresa, sino que le da al usuario final una experiencia de video o navegación personal sin el más mínimo retraso provocado por la encriptación corporativa. En este esquema vemos cómo split DNS divide las aguas. El agente en el dispositivo del usuario evalúa las reglas localmente. Es como tener un pequeño policía de tráfico directamente en tu laptop.
Si detecta un dominio que hemos puesto en la lista de exclusiones, ¡pum!, lo manda por la ruta superior, directo al adaptador físico y al Internet directo, sin encriptar, rápido y sin consumir nuestros recursos del cloud. Pero si la consulta es de negocio, o simplemente no está en la lista de exclusión, toma la ruta inferior segura, metiéndose al túnel hacia Prisma Access, para ser inspeccionada y regulada. Esta bifurcación inteligente desde el origen es una técnica maestra para balancear seguridad extrema con usabilidad de primer nivel. En el mundo real, los servidores fallan, se reinician o se saturan. Una estrategia robusta no solo planea para el éxito, sino que diseña para el fracaso. Por eso, tenemos herramientas de resiliencia avanzada en Prisma Access. Primero tenemos el mecanismo de reintentos UDP. Si enviamos una consulta y hay silencio total por 2 segundos, el sistema automáticamente vuelve a intentar hasta 5 veces antes de dar por muerta la conexión. Pero lo más brillante es el soporte avanzado de RCUD, que viene de Response Code. Digamos que nuestro servidor primario responde, pero responde con un error. Si recibimos un RCUD 2, que significa serve fail o fallo del servidor, o un RCUD 5, que significa refused o conexión rechazada, nuestro proxy no se queda de brazos cruzados. Inmediatamente y de manera invisible para el usuario, ejecuta un failover y lanza la misma consulta a nuestro servidor secundario configurado. Esto es la resiliencia aplicada por diseño. Estamos anticipando que la infraestructura interna puede tambalearse, y le estamos dando a nuestra red en el cloud la autonomía para tomar decisiones de enrutamiento correctivo en tiempo real. Configurar esto correctamente es la diferencia entre una lluvia de tickets de soporte en el helpdesk y un problema temporal del que los usuarios ni siquiera se dan cuenta. Miremos este diagrama de estados para comprender el ciclo de vida de una consulta con tolerancia a fallos. Empezamos intentando contactar al servidor primario. Si obtenemos éxito, terminamos. Si hay un timeout, entramos al ciclo de reintentos representado por la flecha que regresa, hasta 5 veces. Pero fijen su atención en la transición del failover. Si el servidor nos avienta un error técnico codificado, un RCUD 2 o 5, saltamos inmediatamente de ese estado defectuoso hacia el servidor secundario. El sistema corta por lo sano con el primario y confía en el respaldo para rescatar la sesión. Este flujo de contingencia automatizado asegura una experiencia ininterrumpida. Un error de novatos que veo todo el tiempo es olvidar que Prisma Access opera bajo un modelo estricto de Zero Trust, es decir, confianza cero. Por defecto todo está bloqueado. Así que, aunque hayan configurado perfectamente sus listas de dominios y sus servidores primarios y secundarios, la magia no va a ocurrir si no crean las políticas de seguridad adecuadas. Recuerden, cuando el proxy intenta alcanzar su servidor interno a través de una Service Connection, ese tráfico tiene que cruzar los firewalls virtuales de nuestra arquitectura. Como buena práctica, nunca abran los puertos genéricos 53 a lo loco. Utilicen la tecnología de AppAD de Palo Alto Networks para permitir específicamente la aplicación etiquetada como DNS. Tienen que escribir una política que diga: permito el tráfico desde la zona de confianza de mis usuarios móviles, con la IP de origen siendo mi IP pool regional, hacia la dirección IP específica de mi servidor corporativo, y solo para la aplicación DNS. Construir políticas granulares basadas en aplicaciones y no en puertos protege a la infraestructura de tácticas avanzadas de exfiltración de datos, como los túneles ocultos dentro de paquetes de DNS. La configuración de red y la seguridad siempre tienen que ir de la mano. Vean cómo se materializa esto en nuestras reglas de seguridad. El tráfico que se origina en el IP pool de nuestros usuarios intenta moverse a través de la zona de confianza. En el rombo central ocurre la evaluación de la política. Si el sistema de inspección profunda determina que la aplicación real es DNS válido usando AppID, permite el paso hacia la Service Connection. Pero si algún software malicioso intenta usar el puerto 53 genérico para disfrazar la exfiltración de datos, la política de Zero Trust lo detecta y lo bloquea inmediatamente enviándolo al contenedor de paquetes descartados. Validar la aplicación y no solo el puerto es nuestra línea de defensa más fuerte. Para cerrar nuestra training session, hagamos un repaso rápido integrando todos los conceptos bajo nuestra filosofía de primeros principios. Empezamos comprendiendo que separar las consultas internas de las externas evita saturar nuestra red corporativa, usando el poder distribuido del cloud para el tráfico público. Descubrimos que el DNS Proxy es el intermediario inteligente, y que debemos alinear nuestros firewalls locales para que reconozcan los AP pools de nuestra infraestructura remota. Si omiten este paso, nada de esto funciona. Luego subimos el nivel de nuestra arquitectura configurando split DNS, dándole inteligencia local al dispositivo del usuario para sacar el tráfico basura y los portales cautivos directamente por su adaptador Wi-Fi físico, ahorrando ancho de banda. Y finalmente, nos aseguramos de que el sistema pueda sobrevivir a cortes de servicio habilitando los reintentos automáticos y el soporte de RCUD Failover.
Si ustedes aplican estos pasos metódicamente, no solo tendrán una red que funciona, tendrán una red resiliente, ultra rápida y lista para escalar a decenas de miles de usuarios sin sudar una sola gota. Me encantó compartir estos detalles técnicos con ustedes hoy. Tómense el tiempo para revisar las configuraciones en sus propios tenants, hagan pruebas controladas y vean la magia suceder. Nos vemos en el próximo video, sigan construyendo redes increíbles. Este último flujograma es literalmente su checklist de implementación para llevarse a casa. Empezamos definiendo claramente cuáles son nuestros dominios corporativos. Pasamos a configurar exactamente qué servidores responderán por los dominios internos y cuáles por los externos. Luego, aplicamos bisturí quirúrgico con las reglas de SPLIT de INS para limpiar la ruta. Después activamos la armadura de resiliencia con los failovers de ARKUD. Y el paso final, que sella el trato, es aplicar las políticas de seguridad basadas en App ID, para permitir que el tráfico fluya de forma protegida. El resultado final es una arquitectura de conectividad invencible. Sigan este camino y tendrán éxito garantizado.